muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Juan Carlos León, soy enfermero especialista en cuidado intensivo adulto. Trabajo con la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y pues el día de hoy vamos a tratar un tema interesante a mi manera de ver, y es el uso de catéteres PICC en situaciones especiales. ¿Qué situación especial tenemos en este momento? Pues nuestra pandemia del SARS-CoV-2 o COVID-19. ¿Y qué situación especial nos lleva a esto? Básicamente que los pacientes, el tratamiento que les estamos dando es una ventilación en prono. Pero pues digamos que vamos a ir hablando de todo este tema. Un pequeño conflicto de intereses que tenemos nosotros. Básicamente trabajamos mucho de la mano con Teleflex. Y para empezar, pues tenemos que dar, digamos que una pequeña historia de lo que fue y cómo empezó a nacer esta pandemia. COVID-19 fue reportado el primer caso a la OMS el día 17 de noviembre del 2019 y pues básicamente después de este primer caso y que le empezaron a hacer seguimiento a 31 de diciembre, el aumento de casos fue tan grande en la ciudad de Wuhan que realmente la OMS empezó a darle un interés totalmente diferente y a buscar qué era lo que estaba pasando. Claramente, digamos que el pasar del tiempo y el aumento de casos nos llevó a que la OMS el 30 de enero diera una primera alerta y creara una emergencia de salud internacional. Dio la alerta internacional de que estábamos enfrentándonos a un virus que posiblemente no iba a ser fácil de contener. Y efectivamente, para el 11 de marzo, la OMS se encarga de publicar que estamos en este momento en una pandemia. ¿Por qué hacen esto? Pues básicamente porque desde el 17 de noviembre que salió el primer caso, hubo una duplicidad o un replicamiento de los casos positivos demasiado rápido, al igual que hubo y lo sigue habiendo un duplicamiento en la cantidad de muertes por este virus. Si hablamos a nivel de Colombia, en Colombia tuvimos nuestro primer caso el 6 de marzo del 2020, una chica de aproximadamente 26 años de edad que llegó de un viaje en Europa y fue diagnosticada con este virus. La chica no tuvo mayor percance con la infección, pero pues de ahí en adelante digamos que ya teníamos las alarmas prendidas y pues de ahí en adelante pasamos ya a realmente estar en pandemia también en Colombia. Cabe resaltar que pues, la pandemia básicamente es un síndrome respiratorio agudo severo y que se genera básicamente por un virus, no con una bacteria, como normalmente hablamos nosotros de las infecciones en los hospitales, una neumonía bacteriana por algún tipo ya específico. Este ya era un tratamiento totalmente diferente porque es un virus, a lo cual usualmente no le tenemos, digamos que el tratamiento indicado. A la gran cantidad de virus no le tenemos un medicamento específico, pero pues digamos que esto es a grandes rasgos lo que empezamos a ver y de lo que empezamos a estudiar y a educarnos día a día. Síntomas, pues la gran cantidad de síntomas que encontramos y por los cuales los pacientes tocaba hospitalizarlos era disnea, dificultad respiratoria, una pérdida de apetito, una confusión básicamente porque al encontrar la disnea y al encontrar un paciente con hipoxia, se generaba confusión, dolor u opresión persistente en el pecho y la gran mayoría de pacientes los encontramos con hipertermia, 38 grados en adelante. Digamos que esos síntomas eran los más conocidos y los que más se veían en este tipo de pacientes y donde empezamos a sospechar de que el paciente pudiera tener eh, el virus activo en ese momento. En cuanto al tratamiento, pues ya hablamos de que el paciente, si estábamos hablando de que la gran cantidad de síntomas eran respiratorios, pues digamos que lo más básico que podían tener los pacientes en este caso sí era una suplencia de oxígeno con una cánula nasal a 1, máximo a 3 litros. Después de esto, pues los pacientes si empezaban a hacer mayor dificultad respiratoria o requerimiento de aumento de oxígeno, pasaban a la unidad de cuidado intermedio o a la unidad de cuidado intensivo a recibir oxígeno por sistemas de alto flujo, cánulas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva.
Si esto no era suficiente, pues recurrían ya a la intubación orotraqueal, dependiendo de los pacientes, si el paciente aceptaba o no. Y adicional a eso, se vieron bastantes y se siguen viendo sobreinfecciones en este tipo de pacientes. Un paciente que realmente no es solo el virus en ese momento el que los ataca, sino que también se pueden ver afectados por otro tipo de virus. Entonces tocaba empezar manejo con antibiótico terapia y pues darle cargas altísimas también de antibióticos y lo que conlleva una infección, ¿no? Pues las infecciones eh, nos podían llevar al paciente con sepsis, una sepsis generalizada. Y pues adicional a esto, digamos que concomitante más bien, podíamos tener pacientes que con sistemas de bajo o alto flujo de oxígeno y adicionalmente pacientes con tubo orotraqueal, los teníamos en posición prono. Y vamos a ahondar un poquito más en el tema del prono. ¿Por qué? Porque resulta que al no tener un tratamiento específico de estos pacientes, y hablamos de tratamiento de medicamentos como tal, y empezaron a salir diferentes tipos de estudios donde servía un medicamento, después poníamos otro, y así sucesivamente. Entonces, pues nada, íbamos, digamos que experimentando sobre la marcha sobre este tipo de virus. Entonces, encontramos que definitivamente como es un síndrome respiratorio, vamos a hablar de que el paciente lo que requería, en este caso, eh, era la maniobra de prono. Claro, maniobra de prono que para todos o para una gran cantidad puede ser muy conocida, pero pues para otros no tanto. Y pues hablamos de que la maniobra o la posición en prono, de cúbito prono, permite uno que el corazón no se recargue tanto en los pulmones o no haga tanta fuerza, tanto peso en los pulmones. Esto me ayuda a que el pulmón se expanda un poco mejor. Entonces, digamos que a grandes rasgos, aquí en la imagen de la derecha, pueden ustedes observar más o menos la cantidad de espacio que digamos que el corazón empieza a oprimir o a comprimir, y a la derecha, en una posición prono, la cantidad de espacio se disminuye notablemente. Ahora, cuando el paciente lo tenemos en una ventilación mecánica y lo tenemos en esta posición, pues definitivamente lo que estamos dándole al paciente es un poco de homogeneidad, digámoslo así, en la ventilación. Podemos tener un paciente que oxigene muchísimo mejor, que mejore la ventilación perfusión debido a la posición, porque hay un mejor reclutamiento alveolar. Y cuando empezamos a hablar de reclutamiento alveolar, también debemos tener en cuenta que este tipo de pacientes lo tenemos totalmente dormidos, sedados, y adicional a eso, relajados para poder hacer un buen reclutamiento alveolar. Adicional a esto, mejoramos un poco el drenaje de las secreciones, porque la gran mayoría de secreciones pues se acumulan hacia la parte posterior de los pulmones. Cuando poníamos al paciente en posición prono, estas secreciones empezaban a caer, digámoslo así, y adicional a eso, pues lo que les comentaba, la disminución del efecto compresivo del corazón. Todo esto unido, pues realmente, digamos que nos llevaba a que el paciente definitivamente la mejor opción era eh, dejar el paciente en esta posición para que asimismo pudiéramos superar un poco más el tema de su infección viral. Indicaciones, entonces, ¿qué tenemos como indicaciones? Uno, para poner el paciente en posición prono, de cúbito prono, lo que debemos tener en cuenta es que el paciente 1 debe tener un síndrome respiratorio agudo en ese caso. ¿A qué nos veíamos enfrentados con la pandemia? A que los pacientes que entraban a la unidad de cuidado intensivo entraban con un síndrome respiratorio agudo, ¿verdad? Adicional a eso, empezábamos a tomar diferentes paraclínicos donde encontrábamos realmente que la PAFI de estos pacientes bajo gases arteriales empezaba a disminuir. Claro, tuvimos pacientes que al ingreso a la unidad de cuidado intensivo tenían una PAFI de 250 hasta 300, pero en una noche el paciente se deterioraba y llegaba a tener PAFIs de 120, 100 o hasta 90. En este caso, lo primero que se hacía era intubar a un paciente. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que el riesgo de falla ventilatoria de este paciente iba a ser inminente
Y adicional a eso, pues nada, el paciente lo íbamos a tener, digamos que nos iba a poner a correr si lo dejábamos entrar en algún tipo de falla inminente. Entonces, también se preveía un poco de eso y empezábamos a hacer intubaciones tempranas, digamos que en un principio. Cuando lo intubábamos, entonces lo que hacíamos era tratar de mantener FIO2, las FIO2 de los pacientes, digamos que en un rango de normalidad por debajo del 70% de FIO2, pero pues con este tipo de pacientes era complejo porque realmente cuando uno los intubaba tocaba empezar a reclutarlos, o sea, necesitaban un mayor PIB y necesitaban mayor oxigenación. Entonces eran pacientes que definitivamente uno los veía, PAFIs muy bajitas, con oxígenos, con FIO2 de 80, 90 hasta el 100% y con PIB de 10, 12 para poder reclutar estos alveolos. Entonces, ¿teníamos indicación por un paciente en prono? Sí. ¿Cuál era la terapia de estos pacientes? Cubito prono. Si hablamos un poco de lo que fue nuestra unidad de cuidado intensivo en la Fundación Santa Fe, nosotros antes de pandemia teníamos una capacidad de 40 camas, UCI, adulto. Estas camas eran individuales, no como la están viendo en la imagen. La imagen es una habitación completa donde teníamos una sola cama y en situación de pandemia pues nos tocó duplicarnos un poco con este tema. Y la atención de enfermería, digamos que la atención de nosotros en profesionales de enfermería teníamos una relación de 2 pacientes por cada enfermero. Entonces, debido a la pandemia, pues lo que les digo, nos tocó empezar a organizar un poco más todo. Hicimos la planeación para el aumento de las camas. Llegamos a tener en total 115 camas UCI. De esas camas UCI eran 70 camas de cuidado intensivo UCI, perdón, COVID. Y adicional teníamos 15 camas más de cuidado intermedio COVID. En total 85 camas para atender pacientes COVID y nuestras restantes 30 camas eran para pacientes no COVID. Y hay que entender que en pandemia la gran cantidad de cirugías y otras patologías, digamos, fueron muy disminuidas por toda la pandemia. La atención se mantuvo la misma calidad de atención, 2 enfermeros, un paciente, máximo 3 pacientes, perdón, por enfermero. Y adicional a eso tuvimos que hacer una educación rápida donde empezamos a aprender diferentes cosas. Y entre esto, pues empezamos a hablar también de los catéteres. Digamos que esto a todos nos cogió por sorpresa y todos tuvimos que aprender sobre la marcha. Y así como aprendimos sobre la marcha, también llegaron diferentes publicaciones. Entre estas resalto esta publicación del doctor Mauro Pituiti, que la hizo el 5 de abril del año pasado, del 2020, recién empezamos pandemia. Y le doy el agradecimiento a nuestra colega Gloria Ortiz, que hizo una traducción oficial de esta publicación, donde definitivamente nos daban las consideraciones a tener en cuenta para los pacientes con COVID-19, qué acceso vascular podíamos utilizar. Digamos que me tomé el atrevimiento de esta publicación a hacer un pequeño resumen en este cuadrito, donde definitivamente siempre nos teníamos que preguntar, ¿el paciente requiere realmente un acceso venoso o no? ¿Por qué esta pregunta? Porque hay pacientes de COVID que no requerían el acceso porque se podían manejar fácilmente desde la casa o en hospitalización, pero pues no requeríamos de ningún tipo de acceso porque todo se le podía dar oral. Y pues solo necesitábamos la fuente de oxígeno. Entonces la primera pregunta siempre fue esto, digamos que tuvimos un pequeño sesgo acá y es porque nosotros no contábamos con todos los catéteres que tienen ellos. Nosotros tenemos catéteres periféricos cortos, no tenemos líneas medias ni mini midline en este caso, pero pues digamos que fue nuestro referente y fue con lo que nos ayudamos bastante. El paciente estaba en hospitalización, pues le poníamos un acceso corto periférico, pero pues si el paciente ya iba a ingresar a una unidad de cuidado intensivo, valorábamos el paciente y qué era lo que necesitaba. La gran mayoría de pacientes que hacíamos nosotros, llegaba el paciente, eh, si tocaba invadirlo, lo que hacíamos era en una habitación especial, poníamos un tubo orotraqueal, una sonda orogástrica, un catéter corto, un catéter central corto, y pues sonda vesical y línea arterial. Pero pues con el paso del tiempo, digamos que pues nosotros tenemos catéteres centrales cortos de 3 vías y nos dimos cuenta de que el paciente requería a veces muchas más vías de lo que nosotros pensábamos. ¿Por qué?
porque si teníamos una monitoría multimodal con estos pacientes y adicionalmente teníamos que sedar al paciente bastante porque lo íbamos a pronar y teníamos que relajarlo y tenemos que darle nutrición porque el paciente no se podía dejar desnutrir y adicional a esto, darle un soporte hemodinámico a los pacientes por la posición en la que estaba la mayoría de los pacientes siempre tenía su deterioro hemodinámico y adicional la sepsis. Entonces nos dimos cuenta que los pacientes requerían de un poco más de vías. Para esto, entonces, digamos que sí nos guiamos mucho por esta publicación, donde definitivamente ellos hablaban de que los catéteres PIC y los FIC, que son los femorales, eran la opción uno porque, digamos que nos alejamos un poco más de toda la parte respiratoria de los pacientes, entonces digamos que si nosotros siempre buscábamos estar lejos de la parte respiratoria, pues era, digamos que el momento. Los SIC, que son los centrales cortos, pues obviamente ustedes saben que son yugulares o subclavios, pues quedan muy cerca a la vía respiratoria y pues teníamos más riesgo nosotros también del contagio. Pero entonces en este caso nosotros sí optamos por iniciar catéteres cortos, centrales cortos, de inserción subclavios, la gran mayoría, por el tema, uno, de la pronación y dos, de las infecciones. Teníamos en cuenta que los yugulares tienen una tasa de infección un poco más elevada que los subclavios y pues para cuidarlos, digamos que es un poco más difícil en la posición prono también, entonces tuvimos en cuenta todo este tipo de situaciones y lo que hacíamos sí era poner un catéter central corto a nivel subclavio. Pero como les digo, paciente que lo pronábamos y empezábamos a tener deterioro del paciente, entonces montemos más infusiones, y teníamos más infusiones, entonces le llegaba la nutrición, no, tocó montarle un poco más de vasoactivo, en todo este proceso fuimos aprendiendo y no podíamos, digamos que dejar al paciente con un solo catéter. Entonces, lo que sí vimos es que el paciente en muchas ocasiones lo que requería era dos accesos centrales, un catéter PIC y un catéter eh, central corto. Empezamos a buscar evidencia de todo este tipo de catéteres, a ver qué podíamos hacer. Y pues efectivamente encontramos estos artículos donde destacan y nos dan a conocer de que los catéteres sí se pueden poner o iniciar en posición prono. Entonces, pues empezamos a leer un poco, empezamos a analizar la situación. Definitivamente encontramos catéteres cortos también de inserción yugular que se podían insertar a nivel en posición prono. Esto fue comentado con todos los médicos, pues en caso de que llegáramos a requerir algún tipo de cambio de catéter o algo por el estilo, pues también se podía hacer en prono. Y lo empezamos a mirar fue por el tema más de que el paciente definitivamente se veía con un gran beneficio estando en esta posición y que de pronto no valdría la pena supinar al paciente para que después del tiempo, eh, digamos, pongamos nuestros catéteres o cambiemos el catéter y después de eso, pues definitivamente sigamos nuestro proceso y volvamos a poner el paciente en prono. Entonces, empezamos a mirar muy bien, empezamos a estudiar el tema, efectivamente nos encontramos con que sí se podía poner catéteres en posición prono y empezamos como a buscar las alternativas. Debemos tener en cuenta que nosotros en la institución los catéteres los pasamos bajo guía ecográfica, que es una gran ayuda, y definitivamente la indicación de un catéter, ya sea central corto o PIC, en posición prono o supino, está dada con una guía ecográfica. Estas imágenes que les voy a mostrar son imágenes de cuando empezamos nosotros entrenamiento. Nosotros tenemos ya un grupo que nos encargamos de iniciar los accesos vasculares y de buscar, digamos, el acceso que necesita el paciente y analizar bien el paciente. Entonces empezamos a mirar realmente en los diferentes talleres que hicimos a todo el personal en esta posición de prono, ¿cómo se miraría? ¿Cómo analizamos? ¿Cómo vamos a hacer la medición? ¿Cómo se hace nuestra técnica de rapeo? Que era lo que nos interesaba para la valoración de nuestros pacientes. Entonces empezamos a encontrar este tipo de situaciones donde definitivamente los pacientes estaban en esta posición, nosotros con el ecógrafo podíamos hacer la valoración sin ninguna complicación, inclusive encontrando una vena basílica
pequeña o grande, pero muy fácil de diferenciar, porque pues si ustedes bien saben, la vena basílica está a nivel anterior más que posterior, y pues el paciente, como está en posición prono, pues hay veces se encontraba mucho más fácil esta vena. Entonces aquí encontramos a nuestra izquierda, es un compañero de nosotros que fue el que nos sirvió de ayuda para empezar a practicar y empezar a analizar cómo era que se veían las imágenes, y al lado derecho pues ya empezamos a ver las imágenes que tomamos en ese momento. Hicimos toda la valoración, tuvimos que hacer movilización del brazo de nuestro paciente, para que definitivamente identificáramos y supiéramos qué movimiento podíamos hacer con los pacientes para no lastimarles el brazo o llegar a hacer algún otro tipo de maniobra que no fuera indicada, pero hacíamos la valoración rápida completa, desde nuestro pliegue del brazo, desde las venas antecubitales, subiendo hasta donde pudiéramos subir con el ecógrafo, y haciendo las respectivas medidas para saber qué tipo de catéter podíamos poner. Entonces, si se dan cuenta, aquí el paciente tenía un diámetro de vena de 0,7 centímetros, un buen vaso, y pues digamos que haciendo las conversiones, pues efectivamente al paciente le podíamos poner cualquier tipo de catéter, que en nuestra institución contamos con catéteres 5,5 de alta presión, y adicional a esto con recubrimiento con cloragar. Entonces, digamos que en este caso empezamos a analizar si qué tipo de catéteres eran los que necesitaba nuestro paciente. Efectivamente hicimos la valoración completa, eh, hicimos todo lo que teníamos que hacer con test de colapsabilidad, eh, buscando venas, arterias. Digamos que hicimos todo el recorrido para poder saber qué tipo de catéteres íbamos a ponerle al paciente y si requería realmente o si se le podía poner ese tipo de catéter. Claro, qué tipo de catéter, el catéter que íbamos a poner nosotros, entonces mm, necesitábamos saber si el acceso vascular era adecuado, si era una vena, si era una arteria y si tenía flujo, que en este caso nos interesaba a nosotros mucho. Entonces, esta era la vena de nuestro paciente, efectivamente tiene un flujo. Esta ya es la arteria de nuestro paciente, de la cual nunca, eh, digamos, queremos funcionar en este caso, porque igual hay que tener en cuenta que la patología de los pacientes hacía también que los pacientes estuvieran un poco por fuera de los rangos de normalidad de coagulación, y eran o hipercoagulables o empezaban a sangrar demasiado. Entonces, siempre tuvimos en cuenta todo este tipo de situaciones. Aquí encontramos nuestro ecodoppler color, y efectivamente íbamos analizando toda la situación. Vuelvo e insisto, todo esto lo hicimos con el fin de saber si el paciente tenía flujos en sus venas o buenos flujos en sus venas, para nosotros poder determinar si podíamos pasar ese tipo de catéter con la ocupación que se debe tener en cuenta, que es menor al 45%, para disminuir los riesgos de trombosis en estos pacientes que de por sí estaban ya alterados, y podíamos tener pacientes con un altísimo riesgo de hacer trombosis por un acceso central. Ya después de eso, entonces, este era nuestro paciente en vivo, un paciente de aproximadamente 65, 70 años de edad, intubado en posición prono, eh, al cual hicimos la valoración, y encontramos que su vena del basílica del brazo izquierdo estaba en adecuadas condiciones, con buenos flujos, buen calibre, y digamos que apta para el paso de un catéter central de inserción periférica. Hicimos nuestra asepsia del brazo, se dan cuenta ya con nuestro equipo de bioseguridad, de protección. Se realiza la asepsia del brazo desde el pliegue axilar hasta el tercio medio del antebrazo. Aquí ya determinamos un poco más. Lo otro que tiene el paciente es un acceso periférico, por eso decidimos ponerle otro acceso, porque tenía un catéter central, y adicional a eso, pues un catéter periférico que, si se dan cuenta, tiene 3 equipos a él. Por eso se tomó la determinación de pasar un nuevo catéter central, que era el catéter PIC que en ese momento estábamos iniciando. Se hizo todo el protocolo,
se pusieron los campos estériles, un campo estéril bastante grande, se cubre el ecógrafo con su estoquineta estéril. Alistamos todo el material, dejamos todo listo. En este caso, el catéter que les estoy mostrando es un catéter 5.5 French, recubierto con cloragar, que nos va a ayudar un poco para disminuir el riesgo de infección o de colonización del catéter. Todo bajo guía ecográfica, hicimos función guiada bajo ecografía. Nuestra auxiliar compañera, que era la que nos estaba circulando en ese momento, y se pueden dar cuenta que en el ecógrafo tenemos la imagen perfecta de una vena basílica. Tenemos retorno, se avanzó la guía, no hubo ninguna complicación en el avance de la guía. Después de eso hicimos la dilatación con nuestro Pillaway. Antes tuvimos que hacer una dermodisección pequeña porque el paciente tenía la piel un poco rígida y pues para evitar el daño también del Pillaway y adicional evitar que el paciente sintiera algún tipo de dolor a pesar de que está sedado totalmente relajado, pues eh, preferimos hacer un poco de dermodisección para poder avanzar el Pillaway sin ninguna complicación. Se avanzó el Pillaway, se recuperó la guía, ¿verdad? Y después de esto lo que se hizo fue avanzar el catéter. Cuando nosotros avanzamos el catéter, previo a esto hicimos la medición, que ya más adelante se las voy a explicar y con cuál nos quedamos nosotros. Se fijó el catéter aproximadamente en 40 centímetros, entrando desde el brazo izquierdo, 42 centímetros, me acuerdo muy bien que lo dejamos fijo. Y rompimos como tal nuestro Pillaway. Después de esto hicimos una fijación con nuestro sistema de StatLoop, que es lo que trae el catéter para la fijación del catéter, tanto el punto de inserción. Una buena desinfección, igual dejamos una gasa siempre porque pues la dilatación y la dermodisección que se hizo deja que el paciente sangre un poco. Se cubrió todo el catéter en su totalidad, dejando las vías solo a disposición. Y por último, se hizo una verificación de la posición del catéter, que ya más adelante también les voy a tocar ese tema. Aquí vemos la placa, el rayos X de tórax que se lo tomó al paciente igual. Este rayos X de tórax, pues si se dan cuenta, inclusive está en posición prono, que después empezamos a leer un poco de este tema y empezamos a ver diferentes tipos de posicionamiento de catéteres, pero pues si se dan cuenta, nuestro catéter PIC que ingresó desde el brazo izquierdo está perfectamente posicionado en nuestro cabo atrial. Una placa pues absolutamente de COVID, el paciente estaba en ese momento, repito, en posición prono. Entonces, en cuanto a técnicas de posicionamiento, pues definitivamente lo que acabamos de ver en la imagen es esto mismo. Lo que estábamos buscando era un eje apical o un subsifoideo donde encontráramos aurícula o las 4 cámaras que vemos en este caso. Hacíamos un flush inmediato con una jeringa de 5 centímetros, solución salina, se hace un flush de solución salina rápidamente y lo que esperamos nosotros es encontrar este tipo de burbujas que nos da como positivo para que el catéter esté en cavidades cardíacas o en la vena cava superior. Pero pues digamos que esto lo hacíamos porque en este momento no contábamos con ningún otro dispositivo y pues para iniciar todos los medicamentos rápidamente por este mismo catéter lo que hacíamos o lo que hacemos es verificarlo bajo guía ecográfica. Adicional a esto también lo que se hace es hacer un barrido a nivel yugular para verificar que el catéter no haya hecho un ascenso por las venas yugulares, pero pues digamos que básicamente es lo que hacemos para el posicionamiento. ¿Hay otros tipos o mecanismos para hacer un posicionamiento indicado? Sí. Tenemos este que es el BPS, que es excelente para posicionar un tipo de catéter PIC, porque realmente él nos dice en tiempo real el catéter para dónde va. Si se acodó, si no pasó, si se subió a las yugulares, si descendió. Y adicional a eso, en tiempo real nos está diciendo si está o no en la unión cabo-atrial, con el EKG dinámico que trae, digamos que el mismo aparato, que es el BPS. Con esta máquina, digamos que sí o sí se evita, uno, la radiografía. No necesitamos de una radiografía de tórax solo para verificar
el catéter, que era lo que estábamos haciendo nosotros, pues paciente que se le pasaba el catéter, paciente que tocaba tomarle rayos X de tórax. Con esta máquina, pues definitivamente no, porque ya estábamos seguros, o con ecografía, digamos que nos daba un tiempo más de espera de mirar en dónde quedó el catéter, porque ¿qué hacíamos con la ecografía? Mirábamos dónde, si había un test de burbujas positivo, y pues con esto lo que hacíamos era que si era positivo, se le podía iniciar, pero no sabíamos exactamente en dónde quedó la punta hasta que le tomaban el rayos X de tórax. Con el BPS no necesitamos ecografía, no necesitamos rayos X de tórax porque él en tiempo real nos va diciendo a dónde va el catéter y si queda alojado en la unión cabatrial. Hablando de la técnica de posicionamiento, entonces lo que les decía, empezamos a mirar cómo era que teníamos que hacer la medición para saber cuánto íbamos a ingresar el catéter. Entonces encontramos varios artículos, en uno de ellos nos decía que medir desde el sitio de inserción hasta el tope del hueso del hombro, el acromión, y adicionar 20 centímetros del lado derecho y 25 centímetros del lado izquierdo. Digamos que no era como muy exacto y no nos convenció mucho el tema, entonces la dejamos ahí, como en stand-by. Otra de las técnicas era medir desde el sitio de inserción hasta el tope del hueso del hombro, que es el acromión, y luego medir en línea recta hasta el tercero o cuarta vértebra torácica. Digamos que esta nos convencía un poco más, pero todavía como que no era el gol estándar para nosotros en ese momento. Y por último, encontramos esta, que lo que nos decía era que utilizáramos el rayos X previo que se le había tomado al paciente, donde lo que teníamos que hacer era medir desde la unión atriocava e intentar seguir el trayecto hasta la subclavia y pues posteriormente el axilar. Y la basílica, pues digamos que los rayos X de tórax normalmente son como la imagen de la derecha, no tienen una extensión a los brazos, entonces nos tocaba usualmente medir hasta donde podíamos llegar al axilar. Y de ahí en adelante lo que hacíamos era desde el punto de inserción mirar y medir hasta la unión con la axila, hasta la axila, pues para nosotros saber cuánto le sumábamos a la medición anterior. Poniendo un poco más, digamos, en contexto todo, lo que hacíamos era lo siguiente, desde la unión cabatrial hasta el punto de la subclavia, hasta donde empezaba la subclavia, y de ahí medíamos hasta nuestra axilar. Después de este punto, lo que hacíamos era ya insertar el catéter y desde el punto de inserción medir hasta nuestra axila y de ahí en adelante pues le sumábamos ya nuestro recorrido. Efectivamente, esta es la imagen, esta fue la suma que hicimos, 16.6 desde la axilar hasta la subclavia, 19.8 de ahí en adelante y 8.6 hasta la unión cabatrial, 41 centímetros. Digo, 39 centímetros. Pero a estos 39 centímetros tocaba agregarle 2 centímetros más, que son los 2 centímetros de profundidad de la vena. Claro está, hay que tener en cuenta que el rayos X de tórax es una imagen bidimensional, entonces no nos mide la profundidad que nosotros ingresamos el catéter, entonces aproximadamente la mayoría de veces son 2 centímetros donde encontramos la basílica, se encuentra más o menos de 1 a 2 centímetros, entonces esa es, digamos que lo que se le suma a todo el resto de la ecuación. Y pues lo que les decía, igual verificábamos nuestro catéter con un eje 4 cámaras, una apical 4 cámaras, donde hacíamos test de burbujas y efectivamente encontrábamos positivos y veíamos pasar el líquido. Aquí lo estamos haciendo directo con el paciente, perdón, el paciente que le estábamos pasando nuestro catéter, hicimos un test de burbujas, el cual salió positivo y se le iniciaron todos sus medicamentos por este catéter o por esta vía. Digamos que esto fue una experiencia bastante valiosa para nosotros, fue algo nuevo. Nosotros veníamos pasando catéteres ya hace bastante tiempo y hemos ido verificando los catéteres bajo guía ecográfica o con rayos X o con BPS, dependiendo pues el tipo de paciente y todo. Pero pues digamos que el paso del catéter en un paciente prono poco se había hablado y poco se ve. Entonces digamos que sí fue una gran oportunidad para nosotros. eh, y pues adicional a eso, hacer la ecografía, un eje apical para poder determinar si el paciente tenía o no el catéter en el lugar indicado, pues fue mucho mejor aún.
Después de esto, pues básicamente nos quedaba la educación. Mm, es un catéter difícil, o los catéteres normalmente son difíciles en el sentido de que estos pacientes también tenían una hipercoagulabilidad, como les había mencionado anteriormente. Entonces, recalcábamos mucho el cuidado de estos catéteres, porque pues digamos que tantas cosas que estábamos haciendo en beneficio del paciente y dejar un catéter olvidado y que se nos ocluya fácilmente, pues tampoco lo podíamos hacer. Entonces, en eso sí concordamos con la INS que desde el 2016 y en las guías nuevas del 2020, la INS siempre recalca, perdón, el tema de que los catéteres se deben cuidar y se deben hacer un flush intermitente para que el catéter eh, pueda servir como tal en sus dos funciones, tanto de administrar y retornar eh, sangre. Entonces, pues se hizo una tarea bastante amplia con todos los colegas de la unidad, donde se recalcaba que el catéter tocaba curarlo, que el catéter no se podía descuidar, que el catéter tocaba irrigarlo, que si la vía estaba, eh, que si la vía la dejábamos inhabilitada por alguna cosa, pues igual tocaba seguirla irrigando para que no se nos fuera a ocluir esta vía y no tuviéramos, uno, pues una vía ocluida y dos, un riesgo de infección mayor, ¿no? Entonces, pues por ese lado, digamos que siempre estuvimos muy a la vanguardia de estar haciendo educación continua con todos nuestros colegas para que no se nos fueran a ocluir los catéteres y disminuir bastante los focos de infección por catéteres, que pues creo que esto a nivel mundial sí se incrementó bastante, porque eran catéteres que fácilmente se podían infectar, ¿no? Y ya pues por último, eh, dejándoles el mensaje que nos deja la Asociación de Accesos Vasculares, la Asociación Americana de Accesos Vasculares desde el 2012, que nos dice hay que cuidar las líneas, I set the line. Y hay que cuidar las líneas porque básicamente todo lo que acabamos de ver y todo lo que hemos hablado durante este curso, pues realmente demuestra que el acceso vascular estamos nosotros evolucionando para que los accesos sean lo mejor posible. Entonces, pues definitivamente nos dicen ellos, hay que implementar los bundles de mantenimiento y de inserción, todos los paquetes que nos da la CS, la INS, digamos que todos nuestros centros reguladores mm, nos hablan de los paquetes de la inserción y los mantenimientos del mismo. Entonces, pues toca practicarlos. Adicional a eso, entonces también hablamos de la higiene de manos, una higiene de manos correcta. Y adicional a eso, pues podemos hablar, aquí digamos que se los pongo un poco más en español, siempre desinfectar los conectores libres de aguja que usualmente dejamos en nuestros catéteres, toca desinfectarlos, toca estar desinfectando todos nuestros puertos para poder administrar los medicamentos. Preservar nuestras venas es importante, todos los días toca evaluar los dispositivos que tenemos, si el dispositivo es apto o ya no le sirve al paciente o toca cambiar de dispositivo, eso toca hacerlo todos los días. Y definitivamente lo que sí o sí se tiene que hacer es asegurar la permeabilidad de los catéteres. Si yo aseguro la permeabilidad de un catéter, es un catéter que me puede durar bastante tiempo, es un catéter que definitivamente puede usar el tiempo que lo necesita el paciente sin ir a funcionar en exceso al paciente o a que definitivamente no tenga cómo ayudarle al paciente y después me quede yo sin capital venoso, que es lo que usualmente pasa, ¿no? Multifunciono los pacientes a tal punto de que me quedo sin capital venoso. Entonces siempre hay que asegurarnos de la prevención de las venas, mirar cuál es el catéter que más le sirve al paciente, en qué vena se lo puedo pasar, cómo se lo puedo pasar, si necesito una guía ultrasonográfica, si es una vena periférica, cómo la voy a cuidar. Y pues definitivamente la irrigación tanto de accesos periféricos cortos, accesos periféricos centrales largos, accesos centrales cortos, todo tipo de catéteres los debemos cuidar con una buena irrigación para que no se nos vaya, eh, digamos que a ocluir. Y pues con esto, digamos que ya culmino la charla. Agradezco a todos los que eh, la escucharon y los que están aquí presentes y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.